Retroalimentación actividad 4.2. Uso de electricidad. Magnetismo. Semana 14 del 23 al 27 de noviembre. Vamos a recordar la ley de atracción y repulsión electrostáticas, la cual nos dice que los objetos con la misma carga eléctrica se repelen, es decir, se alejan, y objetos con carga eléctrica diferente se atraen, es decir, tratan de acercarse. La electricidad y corriente eléctrica es un fenómeno por el cual los electrones se trasladan de un lugar a otro, flujo de cargas eléctricas que circulan por un cuerpo. Quiero enfatizar en que es muy diferente a la electrostática, ya que ésta se refiere a cargas en reposo. En cambio, la electricidad ya nos habla de un flujo o movimiento de esta corriente eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad de la materia que indica qué tanto un material o sustancia se opone al paso de la corriente eléctrica. O sea, no permite el libre flujo de los electrones. Aquí tenemos una fuente de voltaje que está impulsando el movimiento de la corriente eléctrica, pero del otro lado tenemos una resistencia que se está oponiendo al paso de esta corriente eléctrica. También es influida por el grosor del cable. Si nosotros tenemos un gran voltaje y lo queremos hacer pasar por un cable muy delgado, este empezará a mostrar resistencia eléctrica y nos daremos cuenta porque los cables se empiezan a calentar. También está relacionado con los materiales conductores que sí permiten el libre flujo de la corriente eléctrica, los electrones pasan libremente por él, pero los materiales aislantes muestran una oposición al paso de estos electrones, no permiten el paso de la corriente eléctrica. Y esto lo podemos usar en los cuidados que requiere el uso de la electricidad, ya que algunas medidas de seguridad al manipular dispositivos eléctricos está relacionado con los materiales aislantes de electricidad, utilizar guantes de goma, uso de cinta de aislar sobre los cables, mangos de desarmadores son de plástico y los cables también tienen capa de plástico. Usamos estos materiales aislantes de electricidad porque no permiten el paso libre de la corriente eléctrica a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también es un conductor de electricidad. Entonces, estos materiales aislantes nos ayudan a protegernos. La resistencia eléctrica puede provocar un incendio al calentarse, los cables delgados o en mal estado. Hay que evitar utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas, ya que al combinarse con nuestro sudor que tiene ciertas sales, se vuelve conductora de electricidad. Utilizar guantes eléctricos, instalaciones eléctricas lejos de instalaciones de gas o tomas de agua, verificar que los cables eléctricos estén cubiertos de plástico o cinta de aislar si no están protegidos, hay que ponerle cinta de aislar, evitar conectar varios aparatos eléctricos en un solo contacto, que es el caso de los multicontactos, no hay que abusar de ellos, colocar tapas protectoras en los contactos eléctricos cuando haya niños en casa. También en esto de los multicontactos, pues revisen que tenga un cable grueso para que también sea resistente. Aplicaciones de la resistencia eléctrica. El choque de electrones libera energía térmica. Esto ya lo vimos. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo A, vemos que hay un libre paso de la corriente eléctrica, está fluyendo muy bien, pero aquí lo están representando con rojo en el ejemplo B, porque empiezan a chocar y se empiezan a calentar estos electrones, liberando energía térmica. Esta energía térmica se aprovecha con el uso de algunos resistores para calentadores eléctricos. Esta energía térmica, estos son algunos que tenemos en casa, tostadores, cafeteras, parrillas eléctricas, entre muchas otras aplicaciones. Y bueno, vamos a pasar al magnetismo, que es muy diferente a la electricidad. Claro que se relaciona, pero esta es la capacidad de atracción transmitida a objetos que contienen hierro. Hay tipos de imanes. Tenemos imanes naturales, aquellos materiales que existen en la naturaleza y que presentan la característica de atraer metales, es decir, tienen propiedades magnéticas. Los artificiales son aquellos materiales que al entrar en contacto con un imán natural
adquieren sus características magnéticas. Otra forma de crear imanes artificiales es haciendo uso de la electricidad. Estos se les conoce como electroimanes. Dependiendo del material con el que se fabriquen estos imanes, pueden conservar o no sus propiedades magnéticas. Si se fabrican con acero o alguna aleación de hierro, níquel, cromo, cobalto y aluminio, su magnetismo será permanente. Pero si se emplea hierro dulce, el imán será temporal, es decir, podrá perder sus características magnéticas. Los polos magnéticos son polo norte y polo sur. El polo norte envía al polo sur un campo magnético, vemos que la flechita se dirige hacia el sur, envía al polo sur el campo magnético, que está representado con esta especie de líneas que parecen un poco donas, siempre va en esta dirección. Es muy importante memorizar esto. El campo magnético siempre va de polo norte a polo sur. Tenemos con esto relacionado la ley de atracción y repulsión magnética, que es muy diferente a la atracción electrostática. Aquí nos dice que polos opuestos se atraen. Aquí tenemos NS, son polos opuestos. Norte y sur se atraen, se juntan estos imanes, pero los polos iguales se repelen, es decir, se alejan. Tenemos dos polos iguales NN, norte y norte, por lo tanto se repelen, y seguro esto lo has experimentado con algunos imanes que tengas en casa. Hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias por su atención y no olvide cuidar de su salud.